por vuestras oraciones. Y como está diciendo el hermano, pues el Señor es quien nos guarda. Y como hemos cantado antes en el Salmo 90, que hemos cantado, el que habita el abrigo de Dios, el Señor los guarda y los protege. Así estamos confiados en que Él lo va a hacer. Bueno, dicho esto, vamos a buscar Efesios capítulo 5 y el versículo 21 al 33. Está enseñando el apóstol acerca de cómo caminar en el Espíritu, cómo vivir en el Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu y debemos caminar en el Espíritu. Y dice en el capítulo 5 de Efesios, versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Así como la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, mas yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su marido. Cuando hablamos de la vida en el Espíritu, pues parece que con esto queremos hablar de vivir con gozo, vivir con paz, vivir teniendo el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. Pero estas cosas, ¿cómo se ven? Pues se ven en nuestras relaciones. Como nos relacionamos nosotros con los demás, se ve si estamos caminando en el Espíritu o no. Por eso el apóstol Pablo no solamente nos dice cómo debería ser la vida en el Espíritu, sino también lo muestra en la vida práctica. Bueno, la epístola de los Efesios, que tenemos aquí, tiene dos partes principales. La primera parte, capítulos 1 al 4, nos explica quién soy yo en Cristo, qué ha hecho Cristo por mí, qué ha hecho Cristo por nosotros, los creyentes. Nos explica quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y la segunda parte de la carta nos explica cómo debemos vivir en relación a lo que somos. Sencillo, ¿verdad? En la primera parte nos dice que Dios nos amó desde la eternidad, nos escogió, entregó a su Hijo para salvación, nos selló con el Espíritu Santo, nos salvó de nuestros pecados, nos dio vida cuando estábamos muertos. Por la gracia, por la fe somos salvos. Nos dice que nos ha incorporado a la iglesia, a la congregación de los hermanos, y nos da también, nos enseña la esperanza que tenemos en Cristo Jesús de estar con Él para siempre. Y ahora, dice Pablo, por cuanto tú eres esto, es lo que Dios ha hecho contigo, ahora tú responde a lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo? Viviendo como Él quiere, la vida que Él quiere, porque Él te ha dado todas las herramientas para hacerlo. Es como si alguien te llama a trabajar y te enseña cómo debes trabajar, te anima a trabajar y te da la herramienta, entonces dices, ahora tú responde a lo que tú debes hacer, puesto que ya tienes todos los medios para hacerlo. Es por eso que este pasaje está escrito para cristianos. Si no eres cristiano, no puedes hacer nada de lo que dice aquí, porque sencillamente no sabrías hacerlo, no querrías hacerlo. Sería como si alguien que en su vida ha conducido le dijera un autobús para que condujera un autobús. Si no tienes ni idea, ¿cómo vas a llevar un autobús? Por mucho que quisieras, ¿verdad? Si no tienes carnet de conducir, no tienes ni idea de lo que es un coche, dicen, ahora usted conduzca el autobús. No puede ser. Tienes primero que saber hacerlo y tienes que desear hacerlo. Y es por eso que el apóstol nos explica primero quiénes somos y después nos dice cómo debemos responder después de lo que somos, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros.
Y aquí empieza a explicar cómo debería vivir un cristiano sus relaciones personales. Y empieza con la familia, empieza con el matrimonio, después habla con los hijos y después se explica en el trabajo, ¿vale? Es la vida en el espíritu, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones personales. Lo que nos llama la atención aquí es que él explica lo que debería ser el matrimonio. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto quiere decir que el matrimonio es un lugar donde tiene que reinar Cristo, donde tiene que verse a Cristo. Sin embargo, vemos que, por desgracia, los matrimonios, aún matrimonios cristianos, no funcionan. Es un hecho, no podemos negarlo, no podemos decir que no es así. Deberían de funcionar, pero el problema no es que Cristo no funcione. El problema no es que el Evangelio no funciona. Somos nosotros los que no funcionamos, porque caminamos en la carne y no en el espíritu. Por eso hay desastres en la familia. Por eso hay divorcios, por eso hay separaciones, por eso hay infidelidad. Por eso en los matrimonios hay peleas y problemas entre incluso los verdaderos cristianos. ¿Pero por qué? Porque no puedes vivir una vida en el espíritu sin el espíritu, ¿verdad? No puedes hacer eso. No puedes vivir sin el espíritu una vida en el Espíritu Santo. Y es por esto que el apóstol aquí nos dice cómo debemos entonces primero buscar ser llenos del espíritu para después caminar en el espíritu. Si no estamos buscando ser llenos del espíritu, no vamos a caminar en el espíritu. Es así de claro, es así de sencillo. Si caminamos en la carne, vamos a cosechar lo que hay en la carne. Si caminamos en el espíritu, vamos a andar en el espíritu y entonces, dice aquí, vamos cada uno a someternos por reverencia a Cristo unos a otros. Y hay un orden en que se establece aquí, versículo 22. Las esposas deben someterse a sus propios esposos. Fíjate que el versículo 21 dice que todos debemos estar sometidos. Todos estamos sujetos a alguien, en este caso a Cristo. ¿Vale? Por reverencia a Cristo todos debemos someternos unos a otros. Y ahora explica. La esposa debe someterse a su propio esposo como al Señor. Es la voluntad de Dios que así se haga, porque Dios ha establecido un orden. La familia la creó Dios, no la hemos inventado nosotros. No es una cosa del gobierno, no es una cosa del Estado. La familia Dios la creó. ¿Y cómo la creó? Creó a un esposo que es la cabeza y una esposa que se sujeta al esposo. Y esto es algo que está en la palabra de Dios. Por eso dice ahí que la esposa debe someterse en el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que la esposa debe someterse a su marido siempre y cuando el marido esté en el Señor. Me explico. Si el marido le dice a la esposa, ya no vayas nunca más a la iglesia, ya nunca más ores, ya nunca más leas la Biblia, ahí tenemos un problema. Porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero lo que tiene que ver con la vida natural, debe la esposa someterse a su marido, porque dice ahí, como Cristo, como al Señor, dice aquí, como al Señor. ¿Y por qué? Pues sencillamente por amor a Él, por amor a Cristo. El apóstol Pablo dice que es el amor de Cristo el que nos impulsa para estar dispuestos a hacer lo que haga falta por amor a Él. El gran problema es que cuando no estamos llenos del amor de Dios, estamos llenos del amor a nosotros mismos. Si no estamos llenos del amor del Señor, ¿de quién estamos llenos? Del amor al yo. Y como es el amor al yo o el amor desmedido a otras personas, entonces todo se confunde, todo se altera y ya no están las cosas bien. Y entonces dice ahí que no estamos amando, es que está ocurriendo que la esposa no se sujeta al esposo, el esposo no se sujeta a Cristo y todo va mal, todo va mal. Por eso dice ahí, como al Señor. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y luego explica por qué. Porque dice que el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cuál es la razón por la que la esposa debe someterse a su esposo? Sencillamente porque ese es el orden que Dios ha establecido. Mira, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Dice lo siguiente, acerca del orden que Dios ha establecido. Versículo 3, dice lo siguiente. 1 Corintios 11, 3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre.
Mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Ves el orden? ¿Cabeza qué quiere decir? Cabeza no quiere decir que el hombre es superior a la mujer. No está diciendo eso, 1 Corintios 11, 3, ¿vale? No está diciendo que la mujer o el hombre sean superiores, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó. Así que venimos del mismo lugar. Para Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni siervo ni libre, ni griego ni no griego, ni hebreo. Todos somos iguales delante de Él, pero hay un orden, porque verás, Cristo no es superior al Padre, ni el Padre es superior a Cristo, son las de la misma naturaleza, pero hay un orden en ellos. Dice ahí, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre. ¿Quién es la cabeza de todo hombre cristiano y de todo hombre? Cristo. Y tenemos que sujetarnos a Él. Luego dice también que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces la mujer tiene que sujetarse a Cristo a través de la cabeza que es el hombre. Y Dios dice que es la cabeza de Cristo. Eso quiere decir que somos iguales, pero tenemos diferentes roles, o diferentes funciones. 1 Corintios 11 dice así: sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Entonces, cuando se enseña la palabra de Dios, eso quiero que lo tengamos muy claro. Cuando se enseña la palabra de Dios que el marido es cabeza de la mujer, no quiere decir que la mujer es boba y el hombre es listo. No quiere decir que la mujer es una esclava y el hombre es un amo. No quiere decir que el hombre es superior a la mujer. Todo eso es las mentiras del diablo y la maldad del ser humano, lo que ha producido ese engaño. Y como muchos no entienden la palabra de Dios, no se dan cuenta de que el cristianismo no está enseñando, nunca la fe cristiana enseña que el hombre es superior a la mujer, porque es absurdo pensar tal cosa, es algo contrario a la Escritura, pero hay una diferencia en el orden en que se debe vivir. Dice aquí que el modelo entonces es Cristo, que debemos sujetarnos como la palabra de Dios dice que la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, dice, el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus maridos en todo. Esto quiere decir sencillamente que la esposa debe sujetarse a su esposo en lo referente a la vida cotidiana. Casadas, dice Colosenses 3:18, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Y eso por qué? Porque si la esposa no está sujeta a su marido, entonces hay una guerra. Hay una guerra dentro del matrimonio. Y eso no va a acabar bien. Habrá un desastre. Porque la esposa está luchando por tener lo del esposo y el esposo está defendiendo lo que supone que tiene que tener. Y entonces hay una guerra abierta. Debe de haber un orden. Porque no pueden conducir dos a la vez. En el coche cuando te subes no hay dos volantes, uno para ti y otro para otra persona que va al lado, solamente uno puede conducir para llevar la dirección. Por lo tanto, aunque los dos se pongan de acuerdo para viajar donde tienen que viajar, solo uno puede conducir a la vez, ¿verdad? Y así la palabra de Dios dice que hay un orden y que el marido es cabeza de la mujer en el sentido de que es el responsable de llevar la familia, llevar el matrimonio, y que la mujer, por lo tanto, debe respetar y debe someterse a ese liderazgo. Mientras que eso sucede, Cristo va a ser glorificado allí. Mientras que eso no sucede, entonces no se camina en el Espíritu. Y esto debemos tenerlo claro, porque si nos saltamos el orden que Dios ha establecido, no esperemos que Dios esté ahí para aprobarlo. Eso está muy claro, ¿no? Si nos saltamos los principios que Dios ha establecido, no podemos decir, mira, Dios me va a bendecir. No, todo lo contrario. Vamos a tener verdaderos problemas. Entonces, la mujer debe respetar a su marido, debe someterse a su marido, siempre y cuando lo que el marido exija no sea contrario a los mandamientos de Dios. ¿Me explico? No podemos hablar de todo lo que puede pasar, pero solo entienda esto, que el límite está en los mandamientos de Dios.
Si el marido pide algo que va en contra de los mandamientos de Dios, entonces no hay que sujetarse, hay que buscar otra solución. Pero si no, sí hay que hacerlo, ¿vale? Ahora, esto dicho a las mujeres, ahora a los hombres, agárrate fuerte, porque verá lo que dice ahora. Versículo 25, Efesios 5. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Podemos decir, bueno, la esposa lo tiene difícil porque tiene que sujetarse al marido. El marido a veces es un cabezota, un calamidad, no hace las cosas bien, no toma decisiones correctas, no toma decisiones sabias. Y parece que esto es duro, que es difícil. Pues lo del hombre es todavía más duro y más difícil. Porque ¿sabes lo que Cristo hizo con su iglesia? La amó cuando su iglesia no era iglesia. Cristo nos amó antes de que respondiéramos a su amor. Cristo nos ama a pesar de que no le amamos a Él como debiéramos. Cristo nos ama y nos provee y nos sostiene y nos cuida pese a todo lo que somos. Dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tú no le puedes pedir a tu esposa, sujétate y sométete, cuando tú no estás amándola, como Cristo ama a la iglesia. Y tampoco puedes tú exigirle a tu marido, ámame como Cristo ama a la iglesia, cuando tú no estás sujetándote como Dios te manda. Cada uno tiene que cumplir con su tarea. Y no se puede excusar uno diciendo, no, es que como ella no lo hace, no, como él no lo hace. No, hay que hacerlo cada uno de nosotros. El marido entonces tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y es por esto que el amor que aparece aquí no es un amor de una caja de bombones y un ramo de flores por San Valentín. El amor que aparece aquí no es un amor de escribir tarjetitas y escribirle por corazoncitos en el WhatsApp. El amor que aparece aquí no es un amor simplemente de escribir una nota. Es un amor desinteresado, es un amor sacrificial. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para purificarla, para lavarla, para salvarla. Esto es lo que dice, este es nada más y nada menos que el límite, entregarse por completo. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Y el esposo tiene que amar a su esposa hasta ese límite. Porque al amar el esposo a su esposa, ¿sabes a quién está amando? ¿Sabes a quién está amando? ¿Estás aquí? ¿Qué has ido? ¿A quién está amando? A sí mismo. A sí mismo, y a quién más por encima de a sí mismo. ¿A Cristo? A Cristo. Cuando el esposo ama a su esposa, está haciéndolo por amor a Cristo, está amando a Cristo. Cuando la esposa se sujeta a su marido, está sujetándose ¿a quién? A Cristo. Dice, ¿y esto cómo puede ser? ¿Es así? Porque Dios así lo ha querido. Entonces, marido, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Esposa, sujétate al marido como Cristo se sujeta al Padre en todas las cosas. Como la iglesia tiene que sujetarse a Cristo en todas las cosas. Porque ese es el orden que Dios ha establecido para nuestro bien. Por eso, Primera de Pedro capítulo 3 nos explica un apóstol casado, ¿verdad? No sabemos si Pablo estaba casado o no. Entonces, algunos dicen que era viudo, otros que no se casó nunca, no lo sabemos. Pero de Pedro sí sabemos que estaba casado. Y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada les estorbará las oraciones de ustedes. Fíjate que lo está diciendo aquí. Está diciendo que el marido debe ser comprensivo. Eso es el amor, ¿no? Ser comprensivo. Dice también que el marido debe tratar a su esposa con respeto, con delicadeza, como heredera también de la gracia de la vida eterna, del don de la vida eterna. Y así las oraciones no van a tener estorbos. Esto quiere decir que los hombres que no aman a sus esposas, cuando oran, le hablan a la pared. Eso quiere decir. Es como si te pones a hablar por teléfono y la otra persona se le ha ido la cobertura y estaba hablando con... ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? ¿Así me ha pasado alguna vez? Y estaba hablando con alguien por teléfono y de pronto he sospechado, cuando yo le estaba hablando,
como que ya no está ahí. ¿Y qué ha pasado? Pues que se cortó la comunicación. Y entonces tuve que volver a llamar otra vez. Oye, que se ha cortado, porque me daba la sensación de que estaba hablando conmigo mismo, porque no oía a la otra persona por el teléfono. Y entonces estaba hablando conmigo mismo. ¿Sabes lo que le pasa a un esposo que no ama a su esposa, que no trata bien a su esposa? Cuando ora, habla consigo mismo. Como el fariseo cuando fue al templo, oraba consigo mismo. Pues así sucede. ¿Qué ocurre cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere? Que nuestras oraciones tienen un estorbo. Por lo tanto, el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como la cuida, como la sustenta, como le provee. Así también debe hacer el marido con su esposa. ¿Por qué? Porque la misión del esposo, la misión del matrimonio no es otro, sino el glorificar a Cristo, en expresar a Cristo. A ver, ¿cómo van a saber tus hijos que Dios es amor? ¿Cómo lo van a ver eso? No le vas a poner una película para decirle Dios es amor. No le vas a simplemente decir, mira lo que dice la Biblia, 1 de Juan capítulo 4, Dios es amor. ¿Cómo van a saber tus hijos que Dios es amor, que Cristo ama a la iglesia, que Cristo cuida de la iglesia, que la iglesia tiene que sujetarse a Cristo? ¿Cómo lo van a ver eso? En tu matrimonio, en tu vida. Eso es lo que es la misión de la familia. La familia expresa quién es Dios y cómo es Dios. Tú sabes que Dios es una familia, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no existe solo en el universo, sino que Dios existe en 3 personas. Y por lo tanto, la familia es la expresión de lo que debe de ser. O sea, de quién es Dios. Y es por esto que el marido entonces ama a su esposa, la esposa respeta a su marido, y así se refleja la unión que hay en Dios y cómo es Dios. Por eso dice el versículo 32, capítulo 5 de Efesios, esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a su iglesia. Dice que los dos serán una sola carne. Por medio de la fe, un cristiano se ha unido a Cristo de tal manera que puede decir el cristiano, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por la fe nos hemos unido a Cristo y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Que Él es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Ya no se puede separar a la iglesia de Cristo, porque la iglesia y Cristo son una sola cosa. Dice Pablo que eso es un gran misterio, porque Cristo no es alguien ajeno a nosotros, no es alguien que está en el cielo, alguien que una vez vino y que se fue. No, Cristo está en nosotros, Cristo vive en nosotros. Y la palabra de Dios dice que Cristo nunca nos deja. Y nosotros no podemos estar sin Él, ni Él sin nosotros, porque somos su esposa. Somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Esto es un misterio profundo, algo que no podemos explicar. La unión entre Cristo y la iglesia. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces la palabra de Dios dice que estamos en Cristo, unidos a Cristo, que tenemos la mente de Cristo, que sentimos como Cristo, que estamos unidos a Él en todo. Y eso quiere decir que no nos podemos separar de Él, porque somos parte de Él ya, porque así lo ha querido. Así entonces el matrimonio debe reflejar quién es Cristo, debe reflejar la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Para eso Dios creó el matrimonio. Hay gente que dice, no, que el matrimonio está creado para que yo sea feliz. Y si esta persona no me hace feliz, a por otra, que ya esta no me conviene. Algunos piensan, y a lo mejor tú has pensado, dicho, bueno, tengo que casarme porque estoy muy mal solo. Estoy aburrido, no tengo nadie con quien pelearme ni nada. Estoy realmente aburrido y lo mejor es que me case porque es lo que debo de hacer. Pero mira, el matrimonio no ha sido creado para que tú no te aburras o para que alguien cuide de ti. El matrimonio no es un objeto para que tú lo utilices. Algunos han dicho, mira, tú estás muy mal, soltero, mejor cásate, porque a ver, cuando seas viejo no te va a querer nadie. Si te casas, por lo menos alguien te va a querer. Y hay algunos que piensan que el matrimonio es un invento de la sociedad, que el matrimonio es algo que tenemos que hacer por necesidad. Y tengo que ir al supermercado a comprar comida y también tengo que casarme.
tengo que ir a mi trabajo para tener dinero, para poder tener un coche, porque si no tengo un coche no puedo tal. También tengo necesidad de casarme y necesito casarme por esa razón. Pero tú no estás aquí para suplir tus necesidades. Tú no estás en esta vida para pasarlo bien. Tú no estás en esta vida para que los demás te sirvan tu comida favorita, tu ropa favorita, para que los demás te satisfagan en todos los sentidos. Tú y yo no estamos aquí para eso. Dios nos creó para Él, para darle la gloria a Él. Y el matrimonio, la familia, es un lugar donde debe de estar Dios siendo glorificado. Y si no lo estamos haciendo, entonces nos estamos equivocando, porque Dios ha elegido la familia como un lugar de bendición. Y nosotros lo hemos convertido en un campo de batalla, en un cementerio, en un hospital. Lo hemos convertido en cualquier otra cosa menos un lugar donde Cristo mora. Y por eso dice aquí Pablo, yo no hablo del matrimonio, hablo de Cristo y de la Iglesia, pero el matrimonio refleja la unión entre Cristo y la Iglesia. Por eso nosotros debemos someternos, como dice aquí. Y por eso termino, considerando lo que dice capítulo 6, versículo 1, que no lo hemos leído antes, pero lo vamos a leer ahora. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de largos días en la tierra. Todos estamos sometidos al Señor. Todos. Dice, no, mira, que el hombre, qué suerte tiene el hombre, porque él no se tiene que someter, él no tiene que sujetarse. ¿Pero qué estás diciendo? Todos estamos sujetos. Primero nos dice la palabra de Dios en Romanos 13 que debemos sujetarnos a la autoridad de superiores, aunque no me guste el rey, no me guste el presidente, no me gusten los políticos, pero Dios los ha puesto y debo de respetarlos porque vienen de la mano de Dios, aunque no me gusten cómo viven o lo que digan o muchas de las leyes que dicten, pero yo debo sujetarme a ellos por amor al Señor. También tengo que sujetarme a Cristo por amor a Cristo. También tengo que, como marido, gobernar mi casa como si Cristo estuviese haciéndolo, nada más y nada menos. Tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa tiene que sujetarse a su marido y respetar a su marido como lo hace con Cristo. ¿Y todo por qué hacemos eso? Lo hacemos porque queremos mostrar el amor de Cristo en nuestra vida y mostrarlo a otros también. Por eso dice que debemos hacerlo, sometiéndonos unos a otros por reverencia al Señor. Y esa es la clave. Y es donde quiero que vayamos, porque verás, en 1 de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro nos habla de cómo debería vivir una esposa. Ya hemos leído antes también el esposo lo que debe de hacer, pero en 1 de Pedro, capítulo 3, dice, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, es decir, los que había que no se habían convertido a Cristo, a lo mejor había convertido a la esposa, pero el esposo no. Entonces dice, los que no creen en la palabra puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea de externa, que consistente en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que proviene de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Está diciendo aquí que la manera en que una esposa cristiana puede ganar para Cristo a su esposo no cristiano es sencillamente haciendo la voluntad de Dios. Así. No echándole 24 sermones a su marido. No diciéndole todos los días a su marido, arrepiéntete y cree, conviértete a Dios, pide perdón por tus pecados. No, no tiene que hacer eso. Lo que debe de hacer la esposa es, dice, ganarlo sin palabras con su conducta. Porque el esposo incrédulo va a ver que su esposa creyente se comporta con él como Cristo. Cristo ama a ese hombre. Cristo quiere la salvación de ese hombre. ¿Y cómo se lo está diciendo Cristo a ese hombre incrédulo? A través de su esposa. Y al revés. Piensa en un hombre que está convertido a Dios y su mujer no es del Señor. ¿Cómo va a transmitirle Cristo el amor
a esa mujer que no es creyente? A través de su marido. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues el marido será paciente con ella. Le amará más todavía que antes, porque ahora es cristiano. Y vivirá con ella con sabiduría. ¿Para qué? Para ganarla para Cristo, porque Cristo la está ganando a ella por medio del amor de su marido. Ahora, por esto es una gran responsabilidad. Y este es el gran problema que hemos tenido nosotros muchas veces los cristianos, que pensamos que ser cristiano es una cosa individual. ¿Qué es ser creyente? Pues vivir como tú te parezca bien, pero eso no tiene nada que ver con cómo me comporto con mis padres, cómo me comporto con mi esposo, con mi esposa, cómo vivo en el trabajo. Parece que no tiene nada que ver. Voy a la iglesia, escucho una predicación, canto unas alabanzas, estoy con los hermanos, comparto con ellos, y después vuelvo a mi casa y parece que ya se acabó el cristianismo hasta el domingo que viene. Ya no hay más nada que hacer. Parece que ser cristiano no tiene que ver cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto con mi padre, con mi madre, cómo me comporto en mis estudios, cómo me comporto con mi esposo, con mi esposa. Parece que no tiene que ver, pero estamos equivocados, es al revés. Nosotros tenemos una iglesia, que es la familia. Y ahí tenemos que liderar, y ahí tenemos que amar, y ahí tenemos que mostrar a Cristo. Y luego tenemos la otra iglesia, la iglesia más grande, que es la congregación de los hermanos. Pero si nosotros mismos no somos fieles en nuestro propio hogar, no podemos esperar que Dios nos apruebe, nos bendiga. Ni tampoco podemos esperar que la iglesia funcione, sencillamente porque nosotros mismos no funcionamos. Es por esto que las mujeres casadas deben sujetarse a sus maridos como conviene en el Señor. Los hombres casados debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. Igual que cuidas de tu cuerpo, debes cuidar también de tu esposa. Y decimos todo esto, pero ¿esto quién lo puede hacer? ¿No te parece? ¿Cómo es posible esto? Vamos a ver, pero ¿tú crees de verdad que nosotros que somos egoístas y somos pecadores, vamos a amar a nuestras esposas que son egoístas y pecadoras como nosotros? Tú puedes someterte a tu marido en el caso de que estés casado. Puede someterse una mujer cristiana a su marido cuando el marido es un egoísta y un orgulloso y un codicioso y un cabeza rota que toma decisiones equivocadas y se va a sujetar a su marido. Eso nos parece imposible, ¿no? Parece algo que, como si nos estuviesen pidiendo algo que nunca podríamos alcanzar. Efectivamente, es imposible que tú hagas eso. ¿Quién puede amar a su iglesia puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Nadie. ¿Quién puede someterse a su marido como la iglesia debe de someterse a Cristo y como Cristo se sometió a su Padre? Perfectamente. Nadie. Entonces, ¿por qué Dios nos manda eso? ¿No sería cruel para nosotros? Si le mandas a tu hijo que levante 500 kilos y tú sabes que tu hijo más de 10 kilos no puede levantar, ¿no sería eso una crueldad? Parece algo que no podemos cumplir, efectivamente. No podemos cumplirlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Al contrario, fijémonos en Cristo. Él obedeció perfectamente todos los mandamientos del Señor. Él se sujetó por completo a su Padre. Él amó a su iglesia hasta el extremo de dar su vida por ella. Cristo es el esposo perfecto. Cristo es la cabeza perfecta. Cristo es el Señor perfecto. Él obedeció perfectamente todo. Todo. Y ahora, como Él lo ha hecho todo perfecto, y Él lo ha hecho todo maravillosamente bien, eso me anima a mí para decir, bueno, Señor, no me vas a condenar si no amo a mi esposa como tú la amas. Menos mal que tú sí la amas. Pero eso me anima, porque sé que estoy perdonado. Sé que la justicia está cubierta. Sé que Dios no me va a demandar nada. Ahora tengo ánimo y tengo ganas de amar a mi esposa, y tendrás ganas de someterte a tu marido, y tendrás ganas de respetar a tus padres, tendrás ganas de hacer bien tu trabajo, tendrás ganas de hacer todo eso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya lo ha hecho todo. Y ahora tú, que ya como Él lo ha hecho todo, pues tú dices,
Bueno, Señor, ¿y no tengo ya miedo? Y lo que tengo es muchas ganas de imitarte a ti. Quiero hacerlo bien, quiero agradarte, quiero reflejarte, porque verás, Señor, nunca podré amar a mi esposa como tú amaste a la iglesia, por favor, nunca, si aunque viviera 1000 años. Nunca podré someterme a mi esposo, dice la esposa cristiana, como tú, Señor, te sometiste a tu Padre. Como la iglesia verdadera se somete a Cristo en todo. ¿Cómo no lo voy a hacer? No puedo hacerlo, pero tú ya lo has hecho todo por mí. Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero todo lo que puedo dártelo. Porque en verdad es tu amor el que me mueve. En verdad es tu amor el que me impulsa. En verdad tu espíritu es el que me capacita. Y quiero hacerlo por amor. Porque sabes una cosa, hermano, amigo, el amor es la fuerza más potente que hay. Amén. Cuando tú amas al Señor, si de verdad amas al Señor, entonces dirás, quiero amar a mi esposa. No se lo merece, quiero amar a mi esposa, pues yo tampoco lo merezco que Cristo me ame. Quiero amar a mi esposa y cuidar de ella. Es difícil para hacerlo, pero también es difícil para Cristo amarme a mí y cuidarme a mí. A Él le costó una cruz, así que a mí yo también tengo que estar dispuesto a hacerlo. Y la esposa dirá, es difícil sujetarme a mi marido porque mi marido es muy problemático y es pecador, pero también yo soy pecadora. También es difícil para Cristo, resultó tan difícil amarme a mí y proveerme a mí. Y entonces, esa es la mayor motivación que hay. Entonces, este mandato del Señor no está aquí para hundirnos, para desanimarnos y para decir, oh, eso es un imposible, mejor lo dejo. No, al contrario. Está ahí para decirnos, mira el modelo perfecto de Cristo. Mira lo que Cristo ha hecho por ti. Mira cómo Cristo te salvó. Mira cómo Cristo te amó. Mira cómo Cristo te ama. Mira cómo Cristo se sujeta. Mira cómo Cristo es cabeza. Y mira cómo Cristo también está sujeto al Padre como cabeza suya. Mírale a Él. Y al mirarle a Él dirás, quiero ser como tú. Amén. Quiero ser como tú. Quiero reflejarte a ti. Quiero amar como tú amas. Quiero someterme como tú te sometes, como tú te sometiste. Quiero ser obediente como tú lo fuiste. Y quiero hacerlo porque tu amor me impulsa. Tu amor me empuja. Como el motor del avión levanta el avión al cielo, así también tu motor, tu espíritu me levanta y es capaz de quitar todo ese egoísmo, toda esa codicia, toda esa mentira y levantarme más por encima para poder amar a mi esposa, para poder cuidar de mis hijos, para poder ser el hombre y la mujer que Dios quiere que sea. Y esa es la mayor motivación que hay. El amor de Cristo nos impulsa. Por eso Pablo está hablando a cristianos. Pero tengo que decir algo más y con esto ya termino. Había un muchacho que le gustaba mucho el baloncesto, pero no tenía muchas cualidades. Y en la universidad se apuntó. Por favor, va el entrenador, quiero apuntarme al equipo de básquet, al equipo de baloncesto. Entonces el entrenador dice, bueno, muy bien, vamos a hacer unas pruebas. Hay un montón de candidatos, muchos quieren participar en el equipo de la universidad, pero tenemos que hacer una selección, como comprenderás. Sí, por supuesto. Vale, vamos a hacer unas pruebas para ver si tú estás a nivel para poder entrar en el equipo. Muy bien. Se presentó las pruebas. Un desastre. No tenía cualidades para poder entrar en el equipo. Entrenador, deme un mes que yo me prepare mejor. Vuelvo a probarme dentro de un mes. Y dentro de un mes yo estaré a la altura para poder entrar en el equipo, porque a mí me encanta el baloncesto y yo no quiero ser corredor, no quiero ser otra cosa, quiero jugar al baloncesto. Entonces el entrenador le dice, bueno, vale, muy bien, no pasa nada. Vuelve dentro de un mes, prepárate como tú quieras, entrena lo que tú quieras, te haremos otra prueba. Si eres apto, entonces entramos en el equipo. Bueno, pues pasó un mes, trabajó bien duro, entrenando día y noche. Buscó todo lo que podía aprender, todo lo que podía saber y se presentó a la prueba. Y la prueba fue otro fracaso. Finalmente el entrenador le dice al muchacho, lo siento joven,
pero tú no vales para esto, tienes que hacer otra cosa, coge otro deporte, hay muchos deportes más que tú puedes practicar, no te hundas por eso, puedes coger otro más. No, pero es que yo quiero este deporte, me muero si no tengo este deporte para mí es lo más importante, yo quiero jugar sí o sí. Dígame qué es lo que tendría que hacer para entrar en el equipo. Y entonces aquel hombre le dice, mira, viendo tus cualidades físicas, viendo cómo tú eres, para entrar en este equipo, tendrías que nacer de nuevo. Tendrías que ser otra persona. Porque tú, como estás ahora, nunca podrías jugar bien a este deporte. Para ser un esposo bueno, una buena esposa, un buen hijo, tienes que nacer de nuevo. Solo el Espíritu de Dios puede transformarte para que puedas ser la persona que te hará feliz, la persona que Dios quiere, para que puedas ser la persona que le agrada a Él y que realmente llenará tu vida. ¿Has nacido de nuevo? Porque por mucho que tú te entrenes y por mucho que tú te esfuerces, si no tienes cualidades naturales, o mejor dicho, si no tienes cualidades sobrenaturales que vienen de Dios, nunca podrás ser aquello que Dios quiere que tú seas. Por eso necesitas nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Y si has nacido de nuevo, entonces ve a la fuente de poder que es el Espíritu Santo para que tú y yo seamos exactamente lo que nos hará felices, lo que hará que nuestra vida tenga sentido y abundancia, que es ser parecidos a Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar un momento. Querido Señor, Dios de los cielos, gracias, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo de Cristo y el poder de Cristo. Nos has dado, Señor, también el modelo de Cristo, pero también nos has dado la salvación que Él nos provee. Él fue obediente, Él es perfecto. Él es aquel que ha cumplido todo lo que nosotros debemos hacer. Así que ahora queremos nosotros, con su poder, con su gracia, vivir agradándote a ti. Aquí estamos algunos hombres casados. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Es imposible para nosotros, pero para ti es posible. Y por eso te pedimos tu poder y tu gracia. Aquí, Señor, en esta noche hay mujeres que están casadas. Señor, que ellas se someten a sus maridos como Cristo les ha ordenado. Aquí también hay hijos. Ayúdanos a los que somos hijos a honrar a nuestros padres como tú nos mandas en tu palabra. Y aquí, Señor, hay otras personas también que no están en esa situación, pero todos, Señor, somos hombres, mujeres, todos somos hijos. Ayúdanos, Señor, porque queremos reflejar el amor de Cristo sin palabras. Ayúdanos, Señor, a reflejar lo que Cristo ha hecho por nosotros con nuestra conducta, en nuestras relaciones humanas, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, donde quiera que estamos, Señor, para traer mayor gloria a aquel que lo dejó todo por nosotros, a aquel que lo hizo todo por nosotros, a aquel que obedeció perfectamente por nosotros, a aquel que ha quitado toda condenación de nuestra vida y nos ha dado a su bendito Espíritu Santo, aquel que es nuestro Señor y Salvador, aquel que se entregó por nosotros y dio su vida para purificarnos, para lavarnos, para hacernos nuevos y para que podamos disfrutar de Él por toda la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos siempre toda la gloria. Y ahora, Señor, si hay entre nosotros personas que nos escuchan, que creen que con el entrenamiento conseguirán salvarse, que con el entrenamiento duro conseguirán ser lo que tú quieres, eso es imposible. Hay que nacer de nuevo, hay que recibir la justicia y la obediencia de Cristo y el perdón de Jesucristo mediante la cruz del Calvario. Obra tú en sus vidas, Señor, y hazles ver estas cosas como también lo hiciste con nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hay un cántico, ¿no? Y así nos despedimos hoy.
Vamos a cantar el cántico. Y el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros y con toda tu iglesia, desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, pues nos vemos el jueves, los que podáis, a las 8:30. Estaremos por aquí